Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Continuamos nuestro estudio bíblico del libro de San Juan, capítulo 3. Hoy vamos a estar desarrollando el capítulo 3, versículo 1 al 15 del libro de San Juan, que habla acerca de Jesús y Nicodemo. Un pasaje bastante interesante donde podemos sacar muchas enseñanzas, bien prácticas. Y para ir desarrollando podemos leer el contexto en sí. Vamos a leer todo para entender. Voy a entonces leer San Juan 3, 1 al 15. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta ahí. Este es el contexto entonces donde vemos el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y vamos a leer el primer versículo otra vez para poder hablar de esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice. Primer punto. Presenta al personaje a Nicodemo, ¿verdad? Dice que era un hombre de los fariseos, era un principal entre los judíos. ¿Qué significa esto? Que él era el líder, uno de los líderes ahí. El Sanedrín se llamaba la reunión de los judíos en ese entonces. Y como introducción quiero leer esto. La historia de Jesús y Nicodemo refuerza los temas de Juan. Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, aspecto apologético. Así como el hecho de que Él vino a ofrecer salvación a los hombres, aspecto evangelístico. El pasaje de San Juan 2, 23, 24 sirve en realidad como la introducción a la historia de Nicodemo, ya que el capítulo 3 constituye una evidencia tangible de la capacidad de Jesús para discernir y conocer a fondo el corazón de los hombres, lo cual demuestra a su vez la deidad de Jesús. Aquí Jesús también presenta el plan de salvación de Dios a Nicodemo y muestra que Él es el mensajero principal de Dios, cuya obra de redención hace realidad la salvación prometida a su pueblo. Entonces, lo que nos interesa es cuando dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Es probable que la palabra fariseo se derive de un vocablo hebreo que significa separar, y por esa razón se puede traducir los apartados. Eso es lo que significa fariseo. Y acá la palabra dice que Nicodemo era uno de los fariseos, uno de los apartados, podríamos decirlo. No eran separatistas en el sentido de que se aislaban de la sociedad, sino en sentido puritano. Es decir, mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial de acuerdo con la ley mosaica, así como sus propias tradiciones que añadían a la legislación del Antiguo Testamento. Aunque su origen se desconoce, parece que surgían como una ramificación del grupo conocido como Hasidín o los piadosos, durante la era de los macabeos. Entonces, cuando dice fariseo, se refería a los apartados. Y también se llamaba separatista, dice. ¿En qué sentido? De que ellos observaban mucho la ley mosaica, dice.
y especialmente la ley en cuanto a pureza y ceremonias guardaban. Y también, aparte de eso, dice que la palabra dice que ellos añadían a la ley sus tradiciones. Era muy celoso en cuanto a eso. Eran muy de leyes estos hombres. Y este era Nicodemo. Dice un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo. Y aparte dice un principal entre los judíos otra vez. Un principal entre los judíos. Esta es una referencia al Sanedrín, la principal entidad gubernamental de los judíos en Palestina. Era la corte suprema de los judíos o el concilio superior de la época. Y es probable que hubiera adquirido su preponderancia política durante el periodo persa. En tiempos del Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba conformado por el sumo sacerdote, que es el presidente, los principales de los sacerdotes, los ancianos, cabeza de familia, y los escribas, para un total de 71 miembros. El método de nombramiento era tanto hereditario como político. Ejercía la jurisdicción tanto civil como penal, de acuerdo con la ley judía. Sin embargo, los casos de pena capital requerían la sanción del procurador romano. Entonces dice, un principal entre los judíos. Tenía un cargo importante en el Sanedrín, la reunión de los judíos. Era un hombre muy importante, muy conocido por los judíos. Y al seguir el capítulo 2, dice el capítulo 2, este vino a Jesús de noche. Esta parte era interesante, ¿verdad? Vino a Jesús de noche, dice. Ya conocemos a Nicodemo, era un fariseo, un principal el principal entre los judíos. Mientras algunos piensan que la vida nocturna de Nicodemo representaba la oscuridad espiritual de su corazón, o que hubiera decidido venir a esa hora porque tendría más tiempo disponible con Jesús para conversar sin apuros. Quizá la razón más lógica radica en el hecho de que, como principal entre los judíos, Nicodemo tenía temor de las consecuencias que le traería una asociación pública con Jesús. Prefirió la noche para tener un encuentro clandestino con Jesús antes de que albergar el beneplácito de sus colegas fariseos, entre los cuales Jesús no fue muy popular. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Interesante era que Nicodemo reconoció que Jesús vino de Dios. Y reconoció por lo menos porque se dio cuenta de los hechos de él, que él sanaba, él predicaba, y se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo él tenía que ser algo divino, que tenía que venir de parte de Dios. Pero acá entonces, como nos explica la palabra, dice, vino de noche. Y tal vez la explicación más lógica realmente sea eso, que él tenía miedo, ¿verdad?, de acercarse de día a Jesús por la gente. Porque los fariseos no se llevaban muy bien con Jesús. Es más, cuando leemos la Biblia, los evangelios, siempre nos damos cuenta que lo que más le cuestionan a Jesús son los fariseos. Lo que más busca ocasión de echar ocasión para poder acusar a Jesús. Le hacen preguntas aparentemente difíciles, contradictorias, pero Jesús siempre sabiamente responde, ¿verdad?, zafa de ellos. Y Nicodemo también un fariseo. Entonces, por su colega mismo dice que él decidió de noche acercarse a Jesús para decirle esto, ¿verdad?, que sabemos que ha venido de Dios. Rabí le llamamos, Rabí significa maestro en su idioma hebreo. Y Jesús le respondió en el versículo 3. Le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algo interesante es cómo le responde Jesús. Y hasta hoy día nos sirve esto. Cuando Jesús, siempre cuando leemos, pues dice de cierto, repite la palabra, está reforzando. Es algo muy importante lo que va a decir a continuación. Porque en la escritura hebrea no había signo de admiración, no había eso. Entonces ellos repetían las palabras, ay, de cierto, repetían para denotar énfasis. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es lo categórico, ¿verdad? No se puede discutir eso. Entonces, lo contrario, aquella persona que no nace de nuevo, y el que nace de nuevo sí puede ver el reino de Dios. El que no nace no puede ver eso, es categórico. La frase literal significa nació de lo alto, dice. Jesús respondió una pregunta que Nicodemo ni siquiera hizo. Él leyó su corazón y fue directo al meollo del problema, a saber, su necesidad de transformación o regeneración espiritual que solo puede producir el Espíritu Santo. El nacimiento es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida al creyente
según San Juan 1:12, nacer de nuevo, también corresponde a la idea de ser hechos hijos de Dios, mediante la confianza en el nombre del Verbo encarnado. ¿Qué es lo que Jesús le estaba queriendo decir con el que no naciera de nuevo? El nuevo nacimiento, nacer de lo alto, la regeneración, el nacimiento espiritual, o ser llamado hijo de Dios. Y muy cierto, ¿verdad? Nicodemo no le hizo una pregunta acerca de esto, ni siquiera hizo otra cosa, le dijo, ¿verdad? Sabemos que todo por su hecho, ¿verdad? Pues Jesús fue directo al asunto mismo, al meollo, dice. Enfocó la necesidad que todo ser humano tiene hasta hoy día, porque no conocen a Cristo. Es necesario que nazcan de nuevo. Y es una pregunta que no podemos obviar, es algo que siempre vamos a tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es sencillo. Entonces, había una necesidad. Jesús sabía el corazón de Nicodemo, que había una necesidad tremenda de transformación. Tal vez conocía la ley, era principal entre los judíos, era importante, que tal vez también era un hombre rico. ¿Sí? Porque en esa época, los sacerdotes, escribas, fariseos eran ricos. Ellos también estaban en la parte política. Tienen influencia en la parte política, religiosa, todo, ¿verdad? Pero Jesús fue al meollo del asunto del ser humano, ¿verdad? Que hasta hoy día es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, la regeneración, que solamente Dios puede hacer. No puede ver el reino de Dios, dice. En contexto, esta es ante todo una referencia a la participación en el reino milenario, al final de los tiempos, a lo que los fariseos y otros judíos anticipaban con fervor. Puesto que los fariseos creían en lo sobrenatural, resulta comprensible que esperaban con mucho anhelo la venida de la resurrección profetizada de los santos y la institución del reino mesiánico. Su problema era que estaban convencidos de que el simple hecho de poseer cierto linaje físico y guardar una serie de mandamientos religiosos externos los calificaba para tener entrada al reino sin la transformación espiritual que necesitaban y que Jesús tanto les recalcó. La venida del reino al final de los tiempos puede describirse como la regeneración del mundo creado, pero la regeneración del individuo se requiere antes del fin del mundo para que sea posible la entrada al reino del Mesías. ¿No les parece familiar esto, verdad? Que mucha gente dice, yo conozco la palabra, yo soy buena persona, cumplo esto, aquello, pero ¿qué pasa con ese tema? Está muy bien. El tema principal no es tanto eso, sino el corazón interno, que sea regenerado, que sea hijo de Dios realmente esa persona. De nada le sirve cumplir leyes, ser moralmente correcto ante la sociedad, ante el mundo, pero llega al fin de los tiempos y no entra al reino de los cielos. Como Jesús una parte decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice. ¿Y quiénes eran esas personas que le dijeron a Jesús, Señor, Señor? Que conocían la palabra, que escuchaban, se le predicó, pero nunca nacieron de nuevo, nunca fueron hijos de Dios. Lo hacían nomás, para mostrarse a la sociedad que son religiosos, como estos fariseos, como muchos fariseos. Aunque también había fariseos que creyeron en Jesús, pero otros fariseos que se quedaban en sus leyes. Y eso es lo que Jesús recalcó tanto a estos fariseos. Es necesario nacer de nuevo. Y cuando vayamos leyendo más adelante, vamos a ver que Jesús repite otra vez, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le respondió Nicodemo? Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice. Las interrogaciones de Nicodemo significan más que un simple malentendido de la declaración de Jesús. Es posible que entendiera demasiado bien. ¿Cómo podría él creer que un hombre viejo pudiera ser transformado en una criatura nueva? Es posible que fuera un reflejo de su propio sentir, de extraviado en la noche de pecado y muerte, en la que ni aún la más elevada forma de religión había podido arrojar luz y vida. La religión que no transforma al hombre como lo haría un nuevo nacimiento es inadecuada y aún falsa. La respuesta de Jesús a las preguntas de Nicodemo al mismo tiempo fortalece su declaración anterior y resume en un importantísimo sumario el plan completo de la redención del hombre. Como maestro, Nicodemo entendía el método rabínico de usar lenguaje figurado para enseñar verdad espiritual. Él meramente estaba retomando el simbolismo de Jesús. Algo interesante, ¿verdad? Uno pensaría, ¿acaso Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decirle? Entendió. Sí, él es la maestra de la ley. Entendió que Jesús le estaba diciendo en sentido figurado, ¿verdad? Pero aún así, él como que quería rehuir de eso, no darle tanta importancia a lo que Jesús le estaba diciendo.
Por eso le dijo, ¿acaso un hombre siendo viejo puede volver a nacer de nuevo? Dice. Jesús le volvió a responder, versículo 5. De cierto, una vez más dice de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una vez más refuerza Jesús lo que le dijo al principio, ¿verdad? Pues en otras palabras le dijo. Al principio le dijo nacer de nuevo, ahora dice nacer de agua y del Espíritu. Una vez más le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ellos como fariseos también conocían el reino de Dios, conocían la promesa de un nuevo reino. También sabían esto. El que no naciera del agua y del Espíritu. Jesús no se refería aquí a agua literal, tampoco está hablando literalmente de agua, ¿verdad? Sino a la necesidad de purificación y limpieza, donde Dios declara que esparcirá agua limpia sobre nosotros, para limpiar nuestra inmundicia, darnos un corazón y poner su Espíritu Santo en nosotros. Casi siempre que el agua se emplea en sentido figurado en el Antiguo Testamento, se refiere a renovación o limpieza espiritual, en especial si se presenta en conjunción con espíritu. De este modo Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma que es obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Un requisito básico y previo para pertenecer a su reino. ¿A qué se refería Jesús cuando decía nacer de agua y de espíritu? De la purificación, del lavamiento. Porque la Biblia dice que el pecado que trae ensucia el corazón, trae suciedad, trae inmundicia. Y el ser humano, si no tiene un corazón renovado, si no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. No puede entrar, no es salvo. Por eso Jesús volvió a recalcar, porque es muy importante lo que quería enseñarle acerca del nuevo nacimiento. Versículo 6, y vuelvo a explicar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cada orden produce su propia clase. El antiguo orden solo podría producir la vida antigua. Las tinieblas engendran tinieblas. La ley que es para los que están sin ley no puede dar luz la buena vida. Si uno va a tener vida, su fuente de origen debe ser el Espíritu. La preposición usada en esta misma cláusula es sumamente ilustrativa. Una traducción literal sería, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es importante nacer del Espíritu, dice. El Espíritu Santo justamente es el que nos quebranta para poder arrepentirnos. Y cuando uno nace del Espíritu entiende las cosas espirituales, justamente empieza a querer agradarle a Dios. Empieza a saber lo que es el pecado, que es algo que nos separa de Dios, que es algo que nos aleja de Dios. Entonces una persona que no ha nacido de nuevo nunca va a entender esta cosa. Y como Pablo lo explicaba en sus cartas, para la gente es locura lo que hacemos, porque ellos no han nacido, el hombre natural es locura. Para el hombre que está todavía en sus pecados, no entiende las cosas espirituales. El hombre natural, el hombre carnal. Por eso dice lo que es la carne, carne es. Y el espíritu, espíritu es. La ley también dice que como hijos de luz tenemos que andar en el espíritu, dice, como hijos de Dios, andar en el espíritu. Y después dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahí vuelvo a repetir, una vez más. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Después dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El argumento por analogía en este pasaje es particularmente vigoroso, porque está basado en un juego de palabras neuma. Neuma, sabemos que estudiamos también en teología que es aire, espíritu, ¿no? Que a la vez significa viento y espíritu. Nadie puede negar la realidad del viento, su acción por donde quiera. Nadie, ni aún el maestro, lo sabe por completo. Existe un elemento de misterio. ¿Por qué entonces uno debe ser detenido por el elemento de misterio en el nuevo nacimiento? El mayor misterio de la religión no es el castigo, sino el perdón del pecado. No la continuación natural del carácter, sino la regeneración individual. Los científicos más eruditos se quedan pasmados cuando tienen que hacer frente al significado del universo. Nadie puede vivir sin alguna clase de fe en alguien o en algo. Entonces hay un misterio acá, ¿verdad? Compara con el viento, ¿verdad? El viento es la creación de Dios. Y va a donde quiera, dice, y nadie sabe su paradero muchas veces. Dice. Así dice que uno que nace en el Espíritu.
se deja guiar por el Espíritu Santo. Empieza a agradarle a Dios. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde. 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La declaración que Jesús repite 3 veces sobre el tema, os es necesario nacer de nuevo. Versículos 3, 5 y 7 repite, 3 veces repite. Junto con la ilustración del fenómeno natural del viento, dejó a Nicodemo sorprendido y maravillado. De igual manera Jesús no se retrajo en lo más mínimo por la falta de comprensión del maestro de Israel. No es accidental el empleo de artículos definidos que aparece en griego con la palabra maestro, puesto que Nicodemo era un representante de lo mejor de Jerusalén. Su fracaso no es en este punto, es un indicio de la muerte espiritual, las tinieblas y la ignorancia, característica de aquel que orden. Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Tanto a ese orden como a Nicodemo. Le estaba explicando Jesús era todas estas cosas. Es necesario nacer de nuevo, le dio la ilustración del viento. Y se dio cuenta, ¿verdad?, que Nicodemo parece que no entendía. Pero de igual manera Jesús le volvió a repetir. Os es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús quería era que él entendiera este punto, ¿verdad? Y nosotros también, los seres humanos, que entendamos este punto importante, que sería como la idea central de todo esto. Os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es lo que Jesús quería enseñarle a Nicodemo. Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Los plurales sabemos, hemos y nuestro abarcan a los discípulos de Jesús y Juan el Bautista, quienes entendieron y testificaron la verdad de la salvación. Esto contrastaban con el sabemos del versículo 2, cuya referencia es a Nicodemo y sus colegas. Los fariseos y la comunidad de judíos ignoraban el nuevo nacimiento, pero Jesús y sus discípulos tenían la certeza de la regeneración, la verdad de la cual daban testimonio. Más aún Nicodemo hablaba con autoridad humana, pero Jesús lo hacía con autoridad celestial. Entonces Jesús tenía esa autoridad de parte del Señor para enseñar todo esto. Y Nicodemo, ¿en qué se basaba? En la autoridad humana, en las leyes, se basaba para enseñar, porque Jesús no. Él se basaba justamente en la palabra de Dios mismo, en la palabra, en la autoridad de lo alto. La incredulidad de Nicodemo tenía 2 caras. Aunque intelectualmente reconocía que Jesús era un maestro enviado de Dios. Leímos el 3 en el versículo 2. Él reconocía que era un maestro enviado de Dios. No estaba dispuesto a aceptarlo como Dios. Humillarse a reconocer que estaba en tinieblas espirituales y que necesitaba llegar a la luz de la salvación y la justicia verdadera. Habría sido confesar su pecado y su falta de justicia. Nicodemo, como muchos que se impresionaron con los milagros de Jesús, se negaba a comprometerse con Cristo como Señor y Salvador. Vemos al principio que Nicodemo sí reconoció que Jesús venía de Dios, que era un maestro, lo llamó Rabí, reconocía todo esto, veía sus señales, capaz que vio sus milagros, señales, pero ¿qué es lo que pasaba con Nicodemo? Él sabía su necesidad espiritual, que estaba en tinieblas, que necesitaba de la luz de la salvación. Pero ¿qué pasa con Nicodemo? Él no quiere acercarse a Jesús. En el sentido de que no quiere reconocerlo como Señor y Salvador. No quiere reconocerlo como su Dios. No quería humillarse. No quería llegar hasta ese punto. Versículo 13. Versículo 12. Primero. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y el versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. La última cláusula, que está en el cielo, dice esa palabra, no aparece en muchos de los más antiguos manuscritos. El texto se refiere a la encarnación como testimonio de autoridad exclusiva de las cosas celestiales, las cosas del Espíritu, dice. La expresión descendió del cielo es peculiar a Juan y se refiere claramente a la encarnación. El empleo del título Hijo del Hombre simplemente fortalece esa declaración. Jesús le estaba diciendo ahora que
Él descendió de los cielos, que Él se encarnó, que Él es Dios realmente. Le estaba diciendo eso a Nicodemo. Sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, dice. Y el último versículo dice, los últimos versículos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice. Versículo 15, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque los hijos de Israel hablaron contra Dios y contra Moisés. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ese leemos en Números 2, 1 al 5, ¿verdad? Esa parte. Cuando Jesús envió serpientes ardientes contra los hijos de Israel. Los sobrevivientes arrepentidos, amenazados de muerte, apelaron a Moisés. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés proveyó una serpiente de bronce, sostenida por un mástil, levantado para que los castigados pudieran verlo. Aquellos que lo miraban vivían. Jesús sabía que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. La necesidad de la cruz es doble. La primera implica la clase de mundo al que vino Jesús. La encarnación, bajo las circunstancias efectivas de la humanidad, llevaba implícita consigo la necesidad de la pasión. La segunda es el amor que lo envió. Tal amor es la expresión de la naturaleza divina, un esfuerzo supremo para alcanzar y redimir a los perdidos que están bajo el aguijón y sentencia de muerte. La totalidad de la figura es una especie de paradoja que dice, hay vida en la cruz, aunque ésta sea un instrumento de muerte. Jesús le está enseñando acerca de su propósito, ¿verdad? Por eso le está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está diciendo, ¿verdad?, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, que va a redimir a todo aquel que en Él cree, pero que va a resucitar. Y último versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos este versículo, ¿verdad? Porque después viene San Juan 3:16, muy conocido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una introducción a eso. Todo aquel que en Él cree. Habla del Evangelio universal. Esto es las buenas nuevas para todos los hombres. No hay barreras de nación, raza o tiempo. El sacrificio perfecto ha sido hecho. Es el hombre quien debe responder, tener fe. En griego se emplea la preposición eis, que significa en, con el verbo creer. Una traducción literal sería todo aquel que pone fe en Él. La fe es la perfecta respuesta del hombre al llamado y demanda de Dios. Esta es la primera mención de vida eterna, el don de Dios para aquellos que tienen fe. ¿Qué clímax más adecuado para la plática de Jesús con Nicodemo? ¿Quién había salido de tinieblas y muerte hacia aquel que es luz y vida? La recompensa es la vida eterna. Ahí termina la conversación de Jesús y Nicodemo con esta palabra, ¿verdad? ¿Cómo Jesús culmina con él? Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, si tú estás en tinieblas en este momento, estás lejos de mí, si tú te acercas a mí, si crees en mí, ¿qué vas a tener? Vas a tener vida eterna. Y se refiere a todo aquel que en Él cree eso, todos los seres humanos. Hay una promesa, ahí Jesús, la primera vez que habla acerca de justamente de la vida eterna. Acá la primera vez que está hablando, en este contexto de San Juan 3. Y es lo que nos está enseñando a nosotros, ¿verdad? Los que creemos en Cristo, que tenemos vida eterna en Él. No estamos en tinieblas, estamos en luz, andamos en vida nueva. Y es lo que Él también le enseñó a Nicodemo en este encuentro que tuvimos, esta plática, donde Jesús fue directo al meollo, al meollo del asunto y trató este tema tan importante que el ser humano hoy día, algunos por orgullo, porque no quieren dejar su pecado, no quieren confesar, que necesitan de Jesús. Jesús es el Señor, el Salvador, el único que puede redimirnos. Entonces, hermanos, concluimos de esta manera, ¿verdad? Con estas palabras, ¿verdad?, de Jesús mismo. Este versículo, para que todo ser humano, se aplica a todo ser humano, que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Entonces, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga.